Cuando piensas en el uso de una Mac, lo primero que piensas es en edición de video, un productor musical o el típico universitario usándola en un Starbucks. La mayoría del tiempo se asocia a un entorno profesional o casual, pero absolutamente nadie que te vea con una Mac piensa que estás ahí sentado jugando algo. Y es que todos crecimos sabiendo que si quieres jugar en serio te compras una PC con Windows o una consola y que la Mac es la computadora de tu tío el diseñador o de aquel que tiene todo el ecosistema de Apple. Una idea ya tan instalada que ni siquiera la cuestionamos, pero resulta que no siempre fue así. Hubo un momento exacto en la historia en el que la misma empresa que hoy asociamos con el iPhone y esas MacBooks para hacer trabajos de la universidad subió a un escenario y prometió construir la mejor máquina de videojuegos en el mundo. Y durante un tiempo casi lo logra. Esta es la historia de cómo las Mac pasaron de ser la gran promesa a un simple chiste en el sector del gaming y por qué justo ahora, en 2026, esa historia podría estar a punto de cambiar otra vez. Viajemos a enero de 1999. Steve Jobs está en el escenario de la Macworld Expo como seu interino, puesto que recién había vuelto a ocupar para rescatar una Apple que se estaba uniendo tras su partida y en medio de la conferencia hace algo que hoy sería impensable. Presenta en vivo un emulador de PlayStation. Se llamaba Virtual Game Station y lo había hecho una empresa llamada Connectix. Fue el primer emulador de PlayStation 1 en el mundo capaz de correr juegos a velocidad completa. Se lo primero para Mac y recién un año después también para Windows, aunque ahí no tuvo el mismo impacto. Jobs subió al escenario a Phil Schiller, en ese momento vicepresidente de marketing de sus productos, y Phil puso a correr el Crash Bandicoot 3 en una iMac G3 en vivo frente a todo el público. Después de eso Jobs fue a la televisión, específicamente a la cadena CNBC, y dijo que las Mac podían jugar títulos de PlayStation y que eso era algo que no podías hacer en Windows, por lo menos hasta ese momento. Por lo que entonces tenías a Steve Jobs con Apple literalmente la cuerda floja en ese momento, presumiendo en televisión nacional de que su computadora podía emular una consola de la competencia. Es que no estamos hablando de cualquier consola. La PlayStation en ese momento era la consola del momento y Sony obviamente no se quedó de brazos cruzados y actuó a la brevedad demandando a Connectix por infracción de derechos de autor. Ese juicio terminó sentando uno de los precedentes más importantes de la historia de la emulación, porque la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló que recrear el BIOS de la PlayStation 1 por ingeniería inversa para poder construir el emulador sí estaba protegido bajo el Fair Use y que Sony no podía usar las leyes del copyright para tener un monopolio de qué dispositivos podían correr sus juegos. Así como ya les había comentado en un video anterior, ese precedente legal es en buena parte la base sobre la que hoy se sostiene toda la comunidad de emulación moderna. Ya después Sony terminó comprando la Virtual Game Station en el 2001 solo para sacarla de circulación y Connectix cerró un par de años después, pero el precedente ya estaba puesto. Y fíjense lo fuerte que estaba apostando Apple por los videojuegos que ese mismo año, en el mismo Macworld donde meses antes había aparecido el emulador de PlayStation, Jobs volvió a subir al escenario, pero esta vez trajo a Jason Jones, cofundador de un estudio emergente que capaz conozcan de nombre Bungie, para mostrar el primer trailer de un juego llamado Halo. Y así como lo escuchan, el primer Halo de la historia se mostró en un evento de Apple corriendo en una Mac y presentado por Steve Jobs. En ese momento ni siquiera era el shooter en primera persona que todos conocen hoy. Era un juego en tercera persona, aunque ya tenía la base de identidad con la que reconocemos hoy a la saga. El plan inicial era lanzarlo el año siguiente en Mac y en PC. Y cuando diga PC, piensen en una PC con Windows para hacer esto más fácil. Y es que Bungie, para colmo, no era un estudio random al que Apple le había pagado para aparecer. Bungie había nacido como un estudio prácticamente exclusivo de Mac. Su primer gran éxito, Marathon, salió únicamente para Mac en 1994, pero bueno, ya con el tiempo se fue abriendo también a Windows con juegos como Meat y Oni, saliendo para ambas plataformas a la vez, pero seguía siendo en el fondo un estudio de culto dentro del ecosistema de Apple. Y si el plan original se hubiese cumplido, Halo habría sido la consagración de ese estudio nacido en el ecosistema de Apple. Pero como sabrán, eso jamás pasó. En junio del año 2000, Microsoft compró Bungie por unos $30 millones y convirtió a Halo en el buque insignia del lanzamiento de las Xbox. Halo terminó siendo el juego exclusivo más importante en la historia de la consola y ayudó a que la Xbox se plantara como una marca seria frente a Sony y Nintendo. Todo esto ocurriendo mientras la Mac se quedaba fuera. Es que hay una anécdota buenísima de Ed Fryers, que en ese momento era vicepresidente de la división de juegos de Microsoft, que contó que apenas se anunció la compra de Bungie, Jobs llamó furioso a Steve Ballmer y que Microsoft tuvo que negociar un acuerdo para que al menos algunos juegos de Windows llegaran a Mac como forma de calmar un poco las cosas. Parte de ese acuerdo fue que Halo sí llegara a Mac y es que lo terminó haciendo, pero recién en el año 2003, ya 2 años después de su salida en Xbox, porteado por un estudio que no era Bungie, con un rendimiento regulero para la época y ya no era el mismo juego con el que Jobs había subido al escenario 4 años antes. Y ese patrón de anuncios masivos y esperanzadores que terminaban truncándose es básicamente el resumen de todo lo que le pasó al gaming en Mac durante las siguientes 2 décadas.
Y es que acá la historia deja de tratarse de una compra corporativa puntual y pasa a ser más un problema profundo. Durante toda su historia, Apple nunca logró superar el 10% del mercado total de computadoras personales. Y en gaming específicamente el número es todavía más chico, entre el 2 y el 3% según las encuestas de hardware de Steam. Para cualquier estudio grande, portear un juego a Mac significa gastar tiempo y dinero para llegar a una ínfima cantidad de jugadores extra. Pocos juegos hacen que pocos gamers se compren una Mac y eso deja todavía menos motivos para desarrollar un juego para esta. Es un círculo vicioso que se retroalimenta solo y que con el paso del tiempo no hace más que empeorar. Y justo cuando ese círculo ya era difícil de romper, Apple decidió cagarla más. 2 veces. La primera fue en 2018 en la conferencia anual que Apple hace para desarrolladores, la WWDC. Creo que lo veo cuando lo nombras en inglés, suena como una vaina de lucha libre. Anunciaron que iban a dejar de darle soporte a OpenGL y OpenCL, que eran básicamente las tecnologías que durante años habían permitido que un mismo motor gráfico corriera tanto en Windows como en Mac con relativo poco esfuerzo. Y en su lugar tuvieron la brillante idea de empujar a todo el que quisiera desarrollar algo para Mac hacia Metal, su propia tecnología gráfica cerrada y exclusiva de sus plataformas. Así que mientras el resto de la industria migraba hacia Vulkan, que es un estándar abierto que cualquiera puede usar en cualquier sistema, Apple se fue por su propio camino, apartándose todavía más. Varios desarrolladores dijeron en su momento que esa decisión marginaba todavía más al Mac como plataforma de gaming, ya que portear un juego ya no iba a ser solo adaptar un poco de código, iba a ser reescribir todo el apartado gráfico por completo. Y para completar la vaina, un año después de ese anuncio llegó el segundo golpe, con el lanzamiento de macOS Catalina en 2019, que para el que no sepa un carajo de Apple fue una de esas actualizaciones que te cambian el sistema de raíz. La compañía eliminó por completo el soporte para aplicaciones de 32 bits. Y por si te preguntas qué carajo significa eso, significa que de un día para el otro, miles de juegos que estaban activos y a la venta en Steam simplemente dejaron de funcionar en Mac si sus estudios no los habían recompilado en 64 bits. Y lo más loco es que en Portal 2 hasta el día de hoy todavía no cuenta con una versión oficial de 64 bits para Mac. Así que Apple de un carajazo borró buena parte de su propia biblioteca de juegos que ya era bastante reducida con una sola actualización del sistema operativo. Y ese es el patrón que se repite constantemente con esta gente. No solo que a los desarrolladores no les convenga económicamente hacer juegos para Mac, es que cada vez que alguien se anima a hacerlo, alguien de Apple se levanta con picazón de culo y cambia las reglas de forma arbitraria y sin medir las consecuencias. Y cabe aclarar que todo esto tiene un efecto en cadena que va más allá de solo estudios grandes, porque también golpeó la comunidad de emulación, modding y piratería que en cualquier otra plataforma suelen ser los que mantienen vivos a los juegos viejos cuando las empresas ya se olvidaron de ellos. El ejemplo más claro lo vemos con el emulador RPCS3. Tuvo soporte para Mac, pero lo tuvieron que abandonar en 2016 por la misma razón que ya mencionamos antes, la descontinuación de OpenGL. Sin esa base, el emulador simplemente dejó de poder correr de forma decente en Mac, por lo que tuvieron que pasar 6 años para que volviera a tener una versión oficial para Mac, y consiguió soporte nativo para los chips Apple Silicon recién en diciembre de 2024. Un dato reciente de los propios desarrolladores de este emulador reveló, y sin ser ninguna sorpresa, que Mac OS representa solo el 4% de sus usuarios, por debajo del 6% de Linux y el aplastante 90% de Windows. La misma empresa cuyo cofundador subió a un escenario en 1999 a mostrar en vivo un emulador de PlayStation, terminó 2 décadas después construyendo un sistema tan cerrado que hoy apenas 4 de cada 100 personas de sus usuarios lo usan para algo que alguna vez formó parte del marketing para vender sus computadoras. Y con el modding pasa algo parecido. Buena parte de las herramientas de modding en PC funcionaban inyectando código o reemplazando archivos sueltos del juego, algo que en Mac se complica bastante más por el sandboxing y los requisitos de notorización que exige el propio sistema. Y con los sistemas anti-cheat de DRM como Denuvo pasa lo mismo. Directamente no tienen soporte ni para Mac ni para Linux, porque necesitan un nivel de acceso al sistema que Apple no facilita. Y acá, partiendo una lanza por Apple, estos sistemas son una mierda y son ridículamente invasivos. Pero para no desviarme del tema, lo que esto significa en la práctica es que buena parte de los juegos con multijugador competitivo simplemente están ausentes en Mac porque van atados a esos anti-cheat que ahí no funcionan. Pero supongamos que igual eres un usuario de una Mac o estás pensando en comprarte una y quieres saber si de verdad podrías jugar algo serio ahí. La parte del hardware hoy ya no debería preocuparte tanto, ya que desde que Apple presentó los chips de la serie M en 2020, el rendimiento gráfico de las Mac dio un salto bastante significativo. Sus GPUs integradas son sorprendentemente potentes para lo poco que consumen y varias notas del último año coinciden en algo parecido. El problema del gaming en Mac ya dejó de ser el hardware, pero pasó a ser todo lo demás: el software, las herramientas y el respaldo de los estudios. Sobre el precio vale la pena mencionarlo, aunque con una matiz reciente, ya que la Mac más barata, la Mac Mini, hoy arranca en $800. Tenían una versión de 600 hasta hace unos pocos meses, pero Apple la sacó de circulación por la escasez global de chips de memoria que está golpeando toda la industria, y esto no es solo a ellos.
Así que a mi parecer, comparada con la típica PC gamer en ese mismo rango de precio, te da por lo menos un rendimiento digno, aunque claramente te compras algo mejor con esa plata. Pero si lo ves en perspectiva, antes ni te tomabas el tiempo de razonarlo y decías que automáticamente la Mac era una mierda comparada con una PC, y actualmente ya no es así. Pero la falta de flexibilidad de Apple a diferencia de cualquier PC, siendo que esta no te deja cambiar ni el más mínimo componente después de comprarla, para mí es una cagada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ese todo lo demás que mencionábamos antes se nota incluso hasta en las cosas más básicas. Steam recién sacó una versión de su cliente nativa para Apple Silicon en beta a mediados de 2025. Y el launcher de Epic Games recién consiguió su versión nativa también ese mismo año. O sea que durante 5 años las dos tiendas que dominan el mercado de videojuegos en PC no contaban con launchers nativos y corrían a través de una capa de traducción. Y si eso es lo que pasa con la infraestructura más básica, imagínate lo que pasa con los juegos en sí. Hoy si tienes una Mac con chip M y quieres jugar algo, tienes básicamente 3 caminos. La biblioteca nativa que ha crecido bastante, pero sigue siendo una pequeña fracción de lo que hay en Windows. Tienes la opción de usar herramientas como Crossover o su versión gratuita Whisky, que usan una tecnología llamada Wine para correr juegos de Windows sin necesidad de que cuenten con un port oficial. O tienes el Game Porting Toolkit, que es la herramienta que la propia Apple lanzó en 2023 para ayudar a los estudios a portear sus juegos más rápido. Que como dato curioso, esta herramienta de Apple está construida sobre el código de Crossover, así que la herramienta oficial de Apple para resolver el problema de los juegos en Mac termina apoyándose en una herramienta que la comunidad lleva años usando para resolver ese mismo problema que Apple creó en un inicio. Pero acá es donde después de 25 años por fin esta historia empieza a generar un poco más de optimismo sobre su futuro. Y es que el Game Porting Toolkit del 2023 fue el primer movimiento real de Apple para bajar la barrera de entrada para portear un juego a Mac, prometiendo reducir un proceso que normalmente lleva meses a apenas 10 de trabajo según sus propias estimaciones. Y gracias a estos cambios, en octubre del 2024, CD Projekt anunció que Cyberpunk 2077 iba a llegar a Mac de forma exclusiva para los chips de Apple Silicon, y el 17 de julio del 2025 ese lanzamiento se hizo realidad. Varios medios lo describieron como el arco de redención del gaming en Mac y lo usaron como la prueba definitiva de que un AAA moderno y pesado podía correr perfectamente en esa plataforma. Unos meses después, en la convención anual de Apple presentaron una app llamada Games. No se dieron mala vida con el nombre, la verdad. Que esta app básicamente unifica tu biblioteca y todo el ecosistema de Apple Arcade en un solo lugar. Y junto con eso llegó Metal 4, que le dio a los juegos la posibilidad de usar tecnologías de generación de frames por inteligencia artificial. O sea, básicamente la versión de Apple del DLSS de Nvidia. Y en marzo de este año, en 2026, a la fecha que grabo este video, pasó algo que durante años solo le había llegado a Mac a cuentagotas. Crimson Desert, el AAA de mundo abierto que estuvo en boca de todas en su lanzamiento, salió el mismo día en Mac junto con el resto de sus plataformas. Y es que es mucho más importante de lo que parece a simple vista. Y esta vez por fin no fue un port que llegó años después como si fuera otro juego. Por primera vez en mucho tiempo llegó en simultáneo junto al resto. Y es curioso que mientras la Mac se quedó estancada durante 20 años en el apartado del gaming, Apple sí dominó y a lo grande la apuesta del gaming pero en su versión móvil. En julio del 2008 abrió la App Store y esa tienda terminó creando de la nada el mercado global del jugador casual como lo conocemos hoy en día. Gente que nunca se hubiera comprado una consola jugando al Angry Virtual Fruit Ninja desde cualquier lugar. El primer gran triunfo de Apple en los videojuegos nació en sus teléfonos. Y si vieron el video sobre cómo China terminó llevando el free to play a todo el mundo, ya conocen este patrón. A veces la clave no es quién inventa algo, sino quién construye la maquinaria para exportarlo a escala masiva. Y es que acá Apple no inventó los juegos para celular, pero construyó la tienda, el hardware y la hundilla en que terminaron de construir el gaming casual en una industria global. Y esa apuesta llegó hasta el punto de correr juegos que antes eran territorio exclusivo de consolas. Y es que en septiembre del 2023, Apple presentó el chip A17 Pro para el iPhone 15 Pro con trazado de rayos de hardware y todas las cosas, prometiendo que el teléfono iba a poder correr títulos como Resident Evil 4 Remake de forma nativa. Y acá hay un detalle interesante que yo mismo desconocía, y es que cuando Resident Evil 4 Remake salió el 20 de diciembre de ese mismo año, no salió solo para iPhone, sino que también salió para iPad y también para Mac, como compra universal con progreso compartido entre los 3 dispositivos. Pero si lo notan, todo el marketing se lo llevó el iPhone y lo del Mac quedó como un añadido secundario. Y es que no es casualidad, ya que hoy el gaming representa cerca de 2/3 de los ingresos totales de la App Store. Así que no es que a Apple nunca le haya importado el dinero de los videojuegos, es que durante casi 20 años lo estuvo cobrando casi todo desde el celular mientras dejaba la Mac de lado. Y es que en este punto me resulta tentador cerrar esto diciendo que Apple por fin llegó, que la espera terminó y que ahora sí se prendió la que no se apaga. Pero conviene mejor tener algo de memoria y mantener las expectativas bajas, aunque con algo más de optimismo. Porque en 1999 Steve Jobs también se subió a ese escenario convencido de que el Mac iba a ser la máquina gaming más potente de todo el mundo y de todos los tiempos. Tenían a Bungie, tenían a Halo y te ponían a correr juegos de PlayStation en vivo frente a todos.
Pero en menos de un año todo eso se truncó y le enviaron todas sus expectativas al pobre de Steve Jobs. Así que la pregunta que me queda dando vuelta no es si el gaming en Mac mejoró. La pregunta es si esta vez de verdad será distinto o si dentro de 20 años vamos a estar contando esta misma historia otra vez sobre lo que pudo haber sido y lo que no fue. Déjenme en los comentarios su opinión al respecto y si piensan que esta vez será diferente o si estamos en una fase más del círculo vicioso. Tienen disponible la opción de ser miembros del canal para poder dar un apoyo extra y seguir trayéndoles más videos como este. También pueden ver el video donde hablo en profundidad sobre todo el tema de China y el free to play, si es que todavía no lo han visto aún. Sin más nada que añadir por ahora, hasta la próxima y cuídense el dulce.